Bueno, muchas gracias, señor presidente. Señores legisladores, vecinos y vecinas, realmente escuchando los diputados preopinantes, creo que hay que hacer un llamado también a la tolerancia y al cuidado del lenguaje. Hoy el presidente hacía referencia a lo que era un exabrupto o un comentario dicho de otra persona. Y realmente acá se han dicho algunas palabras como criminales, genocidio. Y creo que más allá de todo tiene que primar el respeto. Y el respeto parte de que en definitiva acá no estamos tratando de tener razón, sino tratando de buscar la verdad. Y sin dudas que eso se consigue con el diálogo, como decía Sócrates, y que a partir de lo que uno cree, encuentra qué es la verdad también. Y tenemos distintas creencias, y claramente están bien marcadas. Obviamente que en mi calidad de representante nacional y como parte de este cuerpo, quiero expresar mi total respaldo al diputado Federico Preve, que hizo el informe, y que sin duda en la preinvestigadora analizó toda la solicitud de la comisión investigadora y llegó a un acuerdo que vamos a acompañar de no avanzar en la comisión investigadora por una serie de elementos que el diputado Preve los detalló anteriormente. Y sin dudas que marca claramente cuáles son los fundamentos de la legalidad de los actos del Estado, la estrategia sanitaria, las políticas sociales y económicas implementadas durante la pandemia. Y este respaldo es resuelto no en base a una casualidad ni liviandad, sino en base a una evaluación seria y responsable que se ha hecho durante mucho tiempo. No solamente de las 48 horas que lleva adelante el estudio, sino de hace mucho tiempo que venimos estudiando al detalle lo que ha sido la pandemia en Uruguay y en el mundo, y hay sobrados elementos como para poder confirmar el no avanzar en esa comisión investigadora. Porque claramente se basa en esa evidencia seria y responsable que hacíamos referencia en un contexto político, económico y social en que se tomaron decisiones políticas de las cuales muchas no compartimos. Sin dudas que muchas no compartimos. Igualmente se votaron todas las leyes que se enviaron al Parlamento por nuestra fuerza política, dando gobernabilidad en un momento crucial para el país. Incluso con el acatamiento de las medidas sanitarias propuestas por el gobierno, fuimos todos los legisladores y los actores políticos y sociales que apoyamos las medidas sanitarias propuestas, porque en una situación de emergencia lo peor que le puede pasar a un país es tener 4 o 5 voces y no saber para dónde vamos. Y en ese sentido la madurez de la bancada del Frente Amplio estuvo al servicio de la nación. Así que en ese sentido creemos que tenemos las credenciales como para poder hablar con respeto en base a lo que hicimos anteriormente. Y sin dudas que hay recomendaciones que se mostraron y que vienen en base al método científico. Sin dudas que la valoración, el diagnóstico, el tratamiento y la vacunación es parte del método científico. Y es en lo que creemos. Y en definitiva, fue lo que se desarrolló en distintas partes del mundo. Sin dudas que no se avanza o no se va a avanzar en esta comisión investigadora porque no existen elementos jurídicos sólidos, ni se valoran actos aparentemente ilícitos como para poder avanzar
ya que no tenemos pruebas ni evidencias científicas que ameriten avanzar en esta investigación parlamentaria. Lo que se ha presentado hasta ahora son más interpretaciones y algunos datos que tienen que ver con esas creencias. Y, señor presidente, sería desnaturalizar la función de la comisión investigadora. Otro aspecto importante que se trajo a colación fue el tema de la vacunación. Y sin duda que para nuestro país es un tema central por la historia que tenemos, por la presencia del Sistema Nacional de Vacunación que tiene el país, una historia muy importante y que tiene un alto acatamiento de la ciudadanía y respaldo en base a evidencia científica que demuestra lo que ha sido la esperanza de vida en todas las poblaciones y especialmente cuando tenemos una vacunación en los niños. Y hay que destacar que esta campaña de vacunación fue voluntaria y estuvo respaldada con información pública, científica y verificada, y con un gran aporte del GACH, y con un gran aporte de las profesionales que trabajan en el sistema de vacunación del Uruguay, que vienen de hace muchísimos años, y que muchos de nosotros las conocemos y sabemos su profesionalidad a la hora de hacer una recomendación o hacer su trabajo, en definitiva. Y más allá de todo, Uruguay y el gobierno anterior se encontró con un sistema de salud sólido, muy sólido. Eso sin dudas que marcó un antes y un después en lo que fue el desarrollo de la pandemia. Porque el Frente Amplio dejó no solamente el Sistema Nacional Integrado de Salud, un sistema de vacunación, la inversión en la fibra óptica que nos permitió mantenernos en nuestras casas y a mucha población la mantuvo en sus casas y a muchos estudiantes poder continuar estudiando. Y eso fue gracias a la inversión que hubo en la fibra óptica en este país, en los gobiernos del Frente Amplio. Las inversiones que se hicieron en la Universidad de la República. Recuerdo el laboratorio que se hizo en el CENUR Litoral Norte, en Salto, con un desarrollo impresionante, no solamente de tecnología, sino también de recursos humanos. Así como en cada uno de los institutos, el Instituto Pasteur y cada uno de los organismos que había ido invertido en ciencia y tecnología durante los gobiernos del Frente Amplio. Y por eso también es parte de algunos resultados. Que sin dudas, como bancada fuimos críticos y los vamos a seguir siendo, en definitiva, porque tenemos distintos pensamientos. Ahora, en ese momento tuvimos que velar por el interés general y de la nación. Las medidas que implementaron fueron totalmente insuficientes en algunos aspectos, sobre todo desde el punto de vista social y económico. El gobierno priorizó el equilibrio fiscal antes que la protección social. Y eso tuvo consecuencias. Durante el 2020 y 2021 se perdieron más de 500.000 de empleos. El empleo cayó, la pobreza aumentó significativamente y decenas de miles de trabajadores informales quedaron por fuera de los apoyos implementados. El subsidio destinado al sector alcanzó a 8.000 personas de un universo de 350.000 trabajadores en situación informal o precaria. La inversión realizada a través del Fondo COVID estuvo entre las más bajas de la región. Mientras se destinaban apenas 150 millones de dólares a políticas sociales, el gobierno superaba sus metas fiscales en cifras equivalentes. Esto demuestra que había margen para hacer más, pero se eligió no hacerlo, con las consecuencias sociales y económicas que vivimos hasta el día de hoy, que estamos viendo muchos de esos coletazos en cada uno de los departamentos del país. La tasa de pobreza aumentó de 8,8 en el 2019 a 11,6 en el 2020. Esto indicó
que había 100.000 personas nuevas por debajo de la línea de pobreza con respecto al año anterior. Esto es un estudio del Instituto de Economía de la Universidad de la República, que todos pueden acceder, si gustan, y realmente no solamente son números, son personas que estuvieron en esa situación. En los primeros 3 meses del 2024, en base a esos coletazos, cerraron 7.540 empresas. La cantidad más alta en los últimos 2 años. En ese periodo también se registró el mayor número de compañías inactivas en todo el país desde el 2018. En el segundo trimestre del 2020 hubo 11.881 que comenzaron los trámites para finalizar su actividad según el Instituto Nacional de Estadística. Y esto todo lo vimos en cada una de las ciudades del interior, como un día sí y otro también cerraban comercios, bajaban las puertas, y poco hubo de apoyo en ese momento, y hasta el día de hoy vemos algunas de esas consecuencias. Sin dudas que en el plano de la salud, y especialmente en la salud mental, también debemos decir que la respuesta fue tardía. En base a, si bien se votaron esos 20 millones de dólares a la ley, no llegaron. Y los que estamos y somos del interior sabemos que no llegaron. Porque no se desarrollaron los centros de medio estadía, no se desarrollaron los dispositivos de atención en la comunidad. Si no, hubieran estado. Y todos sabemos que eso no pasó. No se dotaron de más psicólogos a los servicios de salud. Y eso todos sabemos que pasó. Y esos 20 millones no llegaron. Y sin duda que la atención directa fue suspendida y reemplazada por el seguimiento telefónico. Y algunos recursos llegaron cuando la emergencia ya había marcado a muchas personas. Cabe destacar que de acuerdo a lo ya manifestado, se entiende que en la llamada segunda ola, en diciembre de 2020 y junio de 2021, ante la negativa del parte del gobierno a lo solicitado por diversos actores de blindar Abril, y principalmente el GACH, que solicitaba, había que blindar Abril y no fue blindado, tuvimos algunos impactos muy fuertes, como el aumento en la curva de infecciones y la mortalidad resultante. Recién en el 2023 se destinaron algunos fondos para poder mejorar la salud, pero sin duda que ya era tarde. Y por otro lado, presentamos desde el Frente Amplio 43 medidas para el plan de contingencia y fueron ignoradas por el Poder Ejecutivo. También presentamos a nivel departamental más de 20 medidas que fueron desestimadas. Sin dudas que todas estas razones nos llevan también a tener distintas miradas y quedan bien claras a la hora de cómo vemos una realidad y otra. Ahora, independientemente de eso, tenemos que respetar lo que es una comisión investigadora y utilizarla con responsabilidad. Por esta razón, acompañamos la recomendación de la comisión preinvestigadora de no habilitar la conformación de la investigadora en estas condiciones. Porque lo que está en juego no es solamente la evaluación del pasado, sino también la seriedad del Parlamento como órgano de contralor. Y no corresponde abrir una investigación sin indicios claros de apariencia de ilegalidad, sin pruebas concretas y sobre todo con una narrativa construida más desde la sospecha que desde la evidencia. Y vuelvo a citar a Sócrates, que sin duda tiene que ver con esto de las creencias. Y ahí uno encuentra la evidencia a partir de sus creencias. Y realmente, cuando muchos de nosotros creemos en el método científico, creemos en los trabajadores de la salud, creemos en
en el método de valorar, del diagnosticar, del tratar, del prevenir. Creemos en la ciencia que busca la verdad. Creemos en la Universidad de la República, en las instituciones del Estado, en este cuerpo. Y creemos principalmente en los trabajadores de la salud que estuvieron al firme durante todos estos años. Más allá de eso, creo que se quedaron cortos con el reconocimiento a todos los trabajadores de la salud, de la educación, a los científicos y a todos los trabajadores que antepusieron su salud y la de sus familias en pos del bienestar y la protección de los que más necesitan. Y durante 4 años se congelaron los salarios. Y váyase ahí, hubo una falta de reconocimiento a los trabajadores de la salud y principalmente a las enfermeras y a los administrativos, que no se les subieron los salarios durante 4 años. Así que los trabajadores merecen más que aplausos. Merecen reconocerlos día a día por la labor que hacen y porque ponen en riesgo, y eso lo vimos y lo vivimos, porque cuando llegábamos a nuestras casas veíamos a nuestros gurises con la preocupación que tenían porque no sabían si veníamos con una infección o no. Y eso que lo sentimos en ese momento creo que debe ser también la prioridad para poder mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud y todos los trabajadores de este país. Muchas gracias, señor presidente.